Bueno. ¿En qué nos quedamos en la última clase? Sí terminé de ver lo de ecuación general, o me faltó cuando ya ustedes no me escucharon. Ya nada más estaba escribiendo la ecuación, profe. ¿La ecuación, la cual? ¿La de nodos? Creo que sí. Sí, nos quedamos en la parte de nodos, profe. Gracias, ahorita continuamos entonces. Bueno, entonces les había yo comentado, si no estoy mal, que la ecuación que tienen en las notas está calculado bajo. Primero hay que cumplir dos condiciones. Que entre las terminales A y B, para el método de nodos, ya que lo ideal es conectar una fuente de corriente, por eso es que se debe de conectar siempre una fuente de corriente. Ya les había yo explicado por qué esa fuente de corriente debe ser una frecuencia diferente de cero, porque si no, toda bobina que tuviera nuestro circuito se estaría comportando como un circuito abierto, un cortocircuito, perdón, y todo capacitor como un circuito abierto. Entonces, una es que la frecuencia sea diferente de cero, y la otra es que el nodo 1 siempre sea donde está conectada la fuente. Esas son las dos condiciones que hay que cumplir. Y posteriormente, auxiliándonos del método de nodos, sobre todo en la parte de cálculo de admitancias propias y mutuas de nodos, obtenemos nuestra ecuación que nos dice que la admitancia total es igual al determinante de las admitancias entre el cofactor de Y11 y las unidades son Siemens. También les había comentado que no es necesario estar modificando el circuito para poder trabajar con él. ¿A qué me refiero? A que si a pesar de tener admitancias se nos pide la impedancia total, no es necesario transformar el circuito en impedancias. Trabajamos con admitancias y ya lo tenemos así. Y al final, ¿a través de qué ecuación estaríamos obteniendo la impedancia total del circuito? ¿Qué usamos para poder, a partir de admitancias, determinar la impedancia? Díganme, por favor. 1 sobre la admitancia. Así es, únicamente ya se sabe que la impedancia es el inverso de la admitancia. Entonces, si ya conocemos a la admitancia total y me están pidiendo la impedancia total, no tengo que modificar toda mi estructura, sino trabajo con las admitancias, obtengo la total y después únicamente le saco el inverso. Y las unidades son ohms. ¿Qué escrito de otra forma? Si estamos trabajando con esto, pues sería el cofactor de Y11 entre el determinante de las admitancias. Y ya sabemos que son ohms. Entonces, eso es lo que se va a hacer siempre. A pesar de que nos pidan un dato y nosotros estemos trabajando con otro tipo de elementos, no es necesario transformar todo el circuito para poder trabajar y encontrar lo que nos están pidiendo. Generalmente va a haber ecuaciones que nos van a que nos van a permitir, a partir del dato que tenemos, obtener lo que se está pidiendo. Entonces, con esto estaríamos terminando lo que es básicamente toda la teoría. Ya nada más es retomar. Entonces, ya tienen esto en sus notas. Yo únicamente estoy retomando la parte que considero debemos de manejar. Y entonces, si quisiéramos hacer un pequeño resumen, tenemos que, para calcular la impedancia o admitancia total de cualquier elemento que no tenga acoplamientos, a través de reducciones serie paralelo o serie paralelo, tenemos dos ecuaciones que siempre se van a usar. Una es la suma de los elementos para obtener ya sea impedancia, admitancia, resistencia, conductancia, inductancia,
reactancia, capacitancia y elastancia total de mi circuito únicamente es a través de la suma de los elementos, y la otra que les había comentado es aplicar el inverso de la suma de los inversos. ¿Qué detalle tiene el inverso de la suma de los inversos? Es que cada vez que estemos aplicando el inverso de la suma de los inversos para calcular ya sea la impedancia total, admitancia total, resistencia total, conductancia total, inductancia total, invertancia total, capacitancia total o elastancia total, tenemos la situación en la cual si solo tenemos dos elementos y estos conectados en la posición que sea de acuerdo a los elementos que estamos queriendo encontrar, y estos son diferentes, podemos obtener el total o el equivalente, si lo queremos ver así, porque podría no ser el total, a través del producto entre la suma. Y la otra es que si solo tenemos dos elementos, pero esos dos elementos son iguales, entonces la total o equivalente, dependiendo de dónde estemos trabajando, puede ser cualquiera de los dos sobre 2. Esas son las únicas dos expresiones que vamos a usar siempre que se apliquen reducciones serie, paralelo o serie paralelo. ¿Qué hay que recordar? Bueno, podemos hacer una especie de tabla en donde aquí decimos suma, es decir, para la total obtenemos, realizamos la suma y la otra es el inverso. ¿De cuál elemento recuerdan ustedes que se obtiene la total a través de la suma? Díganme, por favor. Resistencia en serie. En serie, perfecto. Entonces, cada vez que tengamos resistencias conectadas en serie, vamos a aplicar la suma, es decir, obtenemos la resistencia total a través de la suma de todas las resistencias conectadas en serie. ¿Cuál otro elemento? Conductancia en paralelo. Inductancia en paralelo, no es cierto. No, profe, dijo conductancia. Perdón, dijo conductancia, yo oí inductancia, no dije nada entonces. Conductancia en paralelo, así es. Muy bien. Gracias por la aclaración. ¿Qué más? ¿La inductancia en serie? No escuché bien, nada más escuché serie. La inductancia en serie. Las inductancias, es decir, es más, vamos a agregarle todavía, para estar más seguros, ya sabemos que la resistencia es resistencia si sus unidades son ohms, y entonces ya sabemos que es en serie. La conductancia, si sus unidades son Siemens, y está conectado en paralelo. Y la inductancia, que deben de ser Henrys, y en serie. ¿Cuál otro? Porque nos faltan, ¿cuál más? ¿Invertancia? Invertancia, ¿en qué posición? En que son Henrys a la -1, y cómo deben de estar conectadas todas En las... paralelo. En paralelo, así es. ¿Cuál más? Nos faltan dos. Capacitancia en paralelo. Capacitancia en paralelo, es decir, cada vez que nos den la capacitancia en farad y que estén conectados siempre en paralelo, lo sumamos. Ajá, ¿qué más? Bueno, creo que no está en las notas porque generalmente no se usa, pero podemos verlo aquí. ¿Qué es la elastancia? Cuidado con la elastancia, porque para nuestra mala suerte usamos la S, ¿sí? Lo mismo que las unidades de los Siemens, entonces hay que tener cuidado nada más con eso. Y la elastancia se da en Daraf y es cuando tenemos elementos o capacitores como elastancia, es decir, nos dan Daraf, nada más es una D minúscula y la F mayúscula, que serían Daraf. Hay que recordar, si no lo dije, ahorita lo menciono, que un farad es igual a el inverso de un Daraf. Quiere decir que si a mí me dan en Daraf, en realidad los capacitores siempre los usamos en farad. Tenemos que transformarlo para obtener farad y después sustituir.
que si a mí me piden la elastancia, bueno, pues de nuevo no modifico nada, obtengo la elastancia total y ya después la capacitancia. Me faltan dos. ¿Cuáles son esos dos? ¿La admitancia en serie? Ah, no. Si no es Chan es Juana, si no es en serie, ¿cómo sería? Sí, dijiste- cierto, es en paralelo, admitancia. Bueno, entonces sería la admitancia que es en Siemens y sería en paralelo. ¿Cuál otro me falta? ¿Cuál es el último? La La impedancia. impedancia en serie. Y es la impedancia, que ya sabemos que también son ohms en serie. Ahora, si nos aprendimos los de la suma, quiere decir que el inverso de la suma de los inversos, que es la ventaja de trabajar con circuitos, es lo contrario a lo que ya tenemos. ¿A qué me refiero? Si estoy diciendo que es lo contrario a la conexión que ya dijimos, ¿cómo deben de estar mis resistencias para que yo pueda aplicar el inverso de la suma de los inversos conectadas? Aquí ya tienen una tabla, díganme cuál sería lo contrario de esa conexión. Paralelo. Paralelo. Si ahora tenemos conductancias, ¿cómo deben de estar para aplicar el inverso de la suma de los inversos? Serie. En serie. Si tenemos inductancias, es decir, las unidades de esas bobinas son en henrys, ¿cómo deben de estar conectadas para aplicar el inverso de la suma de los inversos? Paralelo. Paralelo. Si son invertancias, henrys a la -1, ¿cómo deben de estar conectadas entonces para usar el inverso? En serie. En serie. Si tenemos capacitancia, es decir, las unidades son farad, ¿cuándo tengo que aplicar el inverso de la suma de los inversos? Si están conectados, ¿cómo? En serie. En serie. Si son elastancias, cuyas unidades van a ser los daraf, ¿cómo deben de estar conectadas entonces? En paralelo. En paralelo. Si tenemos admitancias, que son Siemens, ¿cómo deben de estar conectadas para que yo aplique el inverso de la suma de los inversos? Serie. En serie, ya dijimos que es lo contrario nada más. Y si tenemos impedancias, que son ohms, ¿cómo deben de estar conectadas para aplicar el inverso de la suma de los inversos? Paralelo. Paralelo. Entonces, en realidad hay que estar acordándose de esa situación, es decir, me tengo que acordar del elemento, qué unidades tiene, cuál es su conexión y a partir de ahí yo voy a aplicar siempre la suma. Cuando tenga resistencias conectadas en serie, cuando tenga conductancias conectadas en paralelo, cuando tenga inductancias conectadas en serie, invertancias en paralelo, capacitancias en paralelo, elastancias en serie, admitancias en paralelo e impedancias en serie. Entonces le voy a quitar la total, porque no estamos diciendo ahorita, bueno, ya sabemos que va a ser la total, ¿sí? Más bien tendría que haberle agregado a cada uno de los elementos la total. Ustedes se lo agregan bien si es que la van a reescribir. Son totales lo que vamos a obtener en cada una de mis conexiones. Nada más hay que agregarle la T mayúscula como su índice. Y el inverso de la suma de los inversos, ya les comenté y siempre lo he dicho, hay que aprenderse una. Lo más fácil es aprenderse cuando es la suma. Y entonces, el inverso de la suma de los inversos, pues es cuando es lo contrario a lo que se aprendieron bien. ¿Qué significa? Que las resistencias para obtener la total y aplicar el inverso de la suma de los inversos es porque esas resistencias están conectadas en paralelo. Lo mismo va a suceder con la conductancia y lo contrario. Ya sabemos que en paralelo se suman. Bueno, la conductancia total la podemos obtener aplicando el inverso de la suma de los inversos si están conectadas en serie. Y sería lo único que hay que estar haciendo todo el tiempo. Y así es como se puede trabajar siempre en circuitos. Hay que aprenderse una expresión o una indicación bien. Y lo otro que nos pueden pedir de ese elemento siempre es contrario a lo que nos aprendimos. En este caso,
no sería lo contrario, sino tenemos dos, llamémosle dos ecuaciones a través de las cuales podemos hacer reducciones, es decir, sacar equivalentes u obtener totales. ¿Por qué digo obtener totales? Porque puede ser que solo tengamos resistencias conectadas en serie, entonces podemos obtener la total de una vez. Pero si tenemos serie paralelo, pues habría que hacer equivalentes hasta poder obtener la total. Entonces, de cierta forma, ese sería el resumen para la primera parte, cuando es reducciones serie, paralelo y serie paralelo. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Hasta ahorita no, profe. Tomen una captura de pantalla si quieren, si no, díganme para borrar y continuamos. Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Esto sería en cuanto a la parte de reducciones serie paralelo y serie paralelo. Ya saben que, bueno, otra condición y que es muy importante es que no pueden existir acoplamientos magnéticos entre los elementos que vamos a reducir a través de reducciones serie paralelo y serie paralelo. Y la otra es ecuación general. Tenemos dos ecuaciones. Ya sabemos que la impedancia total se va a obtener a través del determinante de las impedancias. Creo que ese día me dijeron mal y yo me fui con la finta y ya después verifiqué. Entre el cofactor de la impedancia de Z11. Las unidades son ohms. Pero si a partir de esta ecuación obtenemos a la admitancia total, sabemos que la admitancia total es igual al inverso de la impedancia total y va a ser igual al cofactor de la impedancia 1,1 entre el determinante de las impedancias. Y las unidades ya serían Siemens. ¿Qué condiciones hay que cumplir? Bueno, se sabe siempre conectar una fuente de voltaje a una frecuencia omega diferente de 0 entre las terminales de acceso a la red eléctrica. Esa es la primera. Para poder generar, ¿qué? Pues una malla, porque recuerden que esas dos terminales están abiertas, por lo tanto, no tendríamos una malla. La otra condición, bueno, pues es que la malla 1 no siempre es, siempre Entonces, para poder usar esa ecuación que está ahí en el pizarrón y que es la que tienen en sus notas, aparte de cumplir la primera condición, que es importante porque si no, no generamos una malla, la segunda es todavía más importante. La malla 1 siempre debe de ser donde está conectada la fuente de voltaje. Si le cambian de numeración, si esa malla le escriben como número la 2, 3, 4, 5, dependiendo del número de mallas que se tengan en el circuito, entonces, tendrían que ustedes calcular la ecuación nueva que se genera a partir de que la malla cambie de numeración, es decir, si la malla 1 si la malla 1
cambia de nombre, es decir, si al estar trabajando, esa deja de ser la malla 1, la ecuación que tienen ustedes en las notas no sirve, que es la que está en el pizarrón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿de acuerdo? Tendríamos también la parte de las admitancias, es decir, para calcular la admitancia total, se utilizaría ahora la ecuación donde es la admitancia, el determinante de las admitancias entre el cofactor de la admitancia 1, 1. Ya sabemos que las unidades son los Siemens, y entonces si queremos la impedancia total a partir de las admitancias, no tenemos que cambiar nuestro circuito, únicamente aplicamos el inverso, y ¿qué nos quedaría? Pues sería el cofactor de la admitancia 1, 1 de Y1, 1 entre el determinante de las admitancias, y las unidades ya deberían de ser ohms. Nuevamente cumplimos dos condiciones. Lo que se hace siempre se debe conectar una fuente, pero ahora de corriente, a una frecuencia omega diferente de 0 entre las terminales de acceso a la red eléctrica. ¿Para qué? Para generar que haya una circulación de corriente, podemos aplicar el método, en este caso, de nodos. Y la segunda condición, vamos a cambiar para que se note más. La segunda condición, bueno, pues es que el nodo 1 siempre es o siempre debe ser en donde está conectada la fuente de corriente. Entonces, eso es lo que va a suceder, o eso sería el pequeño resumen que se genera a partir de las notas que yo les envié. Únicamente vamos a usar estas dos expresiones. ¿Cuál es la ventaja de ecuación general? Que yo la puedo usar si en mi circuito existen acoplamientos magnéticos o no. No está restringida a ninguna condición. No me importa, claro, aquí el problema es que yo tengo que trabajar con impedancias o con admitancias, porque lo que vamos a obtener, ese sería el pequeño inconveniente, entre comillas, nada más. El pequeño inconveniente es que yo no puedo trabajar con capacitores como con unidades que sean farad, sino hay que transformar esos capacitores para poder obtener su impedancia o su admitancia, según sea el caso, y a partir de ahí generar u obtener su capacitancia total. Es decir, transformo primero en impedancias, obtengo el valor de la impedancia total y posteriormente obtengo el valor de la capacitancia total. Entonces, lo mismo sucedería con las bobinas, ya que recuerden que la bobina, si a mí me las dan en Henry, yo las puedo transformar en impedancias o admitancias y obtener la impedancia total o la admitancia total, y a partir de ese dato, transformarla o trabajar para obtener la inductancia total o la invertancia total, según sea el caso. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, entonces tomen una captura de pantalla y me avisan para borrar. Yo, profe. Muy bien, permítanme un momento.
Bueno, entonces vamos a empezar con ejercicios. Vamos a empezar primero con reducciones, serie y paralelo. En realidad casi trabajamos con mezcla de reducciones, serie y paralelo, y no nada más cuando todos están en serie, porque no es mucho problema obtener las totales de los elementos. Y antes se me había pasado decirlo, siempre lo repito cada semestre, porque la pregunta de siempre es: ¿para qué me sirve esto y para qué aprendemos esto? Bueno, si ustedes encuentran un circuito electrónico, háblese de un estéreo, háblese de un televisión, de una computadora, de una laptop, hasta de un cargador, que ya son electrónicos de cierta manera. Cualquier circuito electrónico que en su interior no tenga ningún ni una resistencia, bueno, primero debe de estar funcionando. Ya sea que me lo enseñen a un video o ahora que nos hablen, que nos den a través del oficio, que siempre sí regresamos el 14 presencial y lo lleven entonces, ese circuito electrónico, demuestren que está funcionando y haciendo lo que ustedes dicen que hace, que va a mandar una señal, que saca sonido, lo que tenga que hacer. Lo vamos a apagar y después lo vamos a abrir con cuidado, ¿verdad? Para no dañarlo. Y si en su interior no tiene ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna resistencia o ningún capacitor o ninguna bobina, entonces todo el grupo tiene 10. Y yo no doy clases porque lo que estamos viendo no tiene razón de ser, puesto que ya no se usa, no hay ningún circuito electrónico que use resistencias, no hay ningún circuito eléctrico que use resistencias, perdón, no hay ningún circuito electrónico que use bobinas o que use capacitores. Entonces, repito, todos tienen 10 y yo no doy clase, porque lo que estamos viendo no sirve. Así que tienen de aquí a que termine el semestre para demostrarme que ese circuito electrónico que ustedes me van a presentar no tiene en su interior ni una sola resistencia, ni un solo capacitor y ni una sola bobina. Si es así, todos tienen 10 y yo no doy clases, ¿de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, entonces tienen de aquí a final de semestre para encontrar antes del final del semestre, porque ya subiendo calificaciones, pues ya para qué. Para que si encuentran ese circuito, me lo puedan mostrar y así se evitan las clases. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar. Cada vez que trabajemos con circuitos en los cuales hay que obtener, o con redes eléctricas en los cuales hay que obtener equivalentes, vamos a trabajar ahorita con las bobinas. Vamos a hacer algo. ¿Qué sucede? Primero, cada vez que tengamos bobinas, ¿se acuerdan? No se acuerdan, se deben de acordar, porque ya lo repasamos. ¿Cómo se obtiene la impedancia de una bobina? ¿A qué es igual la impedancia de una bobina? ¿Cuál es la ecuación que ocupo para obtener la impedancia de una bobina? Díganmela, por favor. ¿Nadie? Ahí por la frecuencia, por la inductancia, ¿no? ¿De nuevo qué? Era I por la frecuencia, por la inductancia, ¿no? Sí, es la frecuencia por la inductancia. Este valor se usa X
¿Cómo va a ser siempre X? Ya cuando tengamos a omega y L, pues ya no es X, ya va a ser 10, 20, 30, 40, punto 5, punto 40, lo que sea. ¿Cómo es este valor en cuanto a signo, por decirlo de alguna forma? Positivo, ¿no? Siempre va a ser ¿qué? Positivo. Positivo. Entonces, cada vez que les den una impedancia cuyo valor sea 4i, 10i, 50i, 0.25i, 329 por 10 a la menos 3i, pero sea positivo, ¿de qué les están dando ese valor de impedancia? En automático decimos, cuando tenga el imaginario, si no tiene el imaginario, esa impedancia es una resistencia. Pero siempre que tenga el imaginario, estamos diciendo que esa impedancia es ¿de quién? ¿De una qué? Si les dan este número imaginario siempre positivo, ya les están diciendo que esa impedancia es ¿de qué elemento? Ahí está escrito en el pizarrón, ¿de quién es? De una bobina. Decir, va a ser la impedancia ¿de quién? ¿Qué pasó? Si es una L, la L decimos que es la impedancia de una ¿qué? Bobina. Bobina. Una bobina. Entonces, cada vez que les den una impedancia positiva, lo que tienen ahí es la impedancia de una bobina. ¿Cómo se obtiene la impedancia del capacitor? Siempre, ¿cómo obtenemos la impedancia del capacitor? Ese era menos I sobre la frecuencia por la capacitancia. Es decir, que ese número sigue siendo una X, la diferencia es que este es de una bobina, este es de un capacitor, y además este es negativo y tiene el imaginario. ¿Por qué? Y son Siemens, perdón, ¿cuál Siemens? Son ohm de nuevo. Siempre la invertancia es una X, la reactancia se escribe una X. Entonces, quiere decir que si ahora les dan un número imaginario negativo, aunque no les digan, primero, ya sabemos que ese número imaginario es porque tenemos un capacitor, o es la impedancia de un capacitor. Y nos están dando impedancias. Entonces, siempre hay que trabajar con esa parte. Cada vez que les den los circuitos con números imaginarios y sean positivos, debe de ser una bobina. Sean negativos, debe de ser un capacitor. Y ya nos están dando la impedancia, las unidades son ohms. Aunque no nos den el valor de la resistencia, por el signo nada más de los elementos, ya sabemos que son ohms también de la resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque yo muchas veces no escribo las unidades, pero les doy los valores de los elementos en imaginario. Por lo tanto, ya tenemos la impedancia de la bobina, ya se sabe que las unidades son ohms, ya tenemos la impedancia del capacitor, ya se sabe que las unidades son ohms, y si hubiera resistencias, no necesito las unidades, porque ya les comenté que no se mezclan impedancias con admitancias. O todo mi circuito está formado por impedancias, o todo mi circuito está formado por admitancias. Por lo tanto, no puedo tener, si yo tengo ohms, son impedancias, las resistencias deben de ser resistencias y no conductancias. Entonces, aunque no nos den unidades, ya sabemos cómo hay que trabajar. Bueno, por cuestiones de tiempo, como empecé un poco tarde, tengo que cortar 9:10. Tenemos 10 minutos, entonces a las 9:40 vuelvo a iniciar otra sesión para hacer este ejercicio. Mientras les voy a dar valores y ya vamos a empezar. Entonces, voy a finalizar esta sesión y a las 9:40 inicio la otra sesión para terminar a las 10 de la mañana. Entonces, nos vemos en un momento. Ok, profe. Bueno, profe. Sí, profe. Un momento, por favor. Bueno. Creo que ya. Bueno, entonces vamos a trabajar primero con la situación que es un poquito más
entre comillas, más complicado. En este caso, bueno, el enunciado es obtener el valor de la inductancia total e invertancia total. Nada más así. Claro, de la siguiente red eléctrica. Entonces, nada más para retomar, recuerden que siempre tenemos impedancias cuando nos dan un número imaginario positivo y tenemos capacitores cuando nos dan un número imaginario negativo. Eso sí, ya sabemos que son bobinas, más bien, sobre todo con las bobinas. Siempre que la bobina tenga un número imaginario positivo, nos están dando el valor de la impedancia de esa bobina. Lo contrario, que sería que ese valor fuera negativo, nos estarían dando la admitancia de esa bobina. Entonces, era lo que les decía yo, a partir de un dato ya nosotros sabemos cómo trabajar. Y lo contrario sucedería con el capacitor. Siempre que nos den un valor positivo como imaginario, nos estarían dando la admitancia del capacitor. Y siempre que nos den un valor negativo como imaginario del capacitor, nos estarían dando su impedancia. Entonces, en este caso tenemos ese circuito, esa red eléctrica o estructura eléctrica, y hay que obtener el valor de la inductancia total e invertancia total. Entonces, tenemos las terminales de acceso A y B, y además nos están dando una frecuencia de trabajo de ese circuito. ¿Por qué? Primero, nos están dando todas las bobinas como números imaginarios. No nos están dando unidades, no las necesitamos. ¿Por qué? Nuevamente, cada vez que me den el valor de una bobina como un número imaginario y todos estos números imaginarios sean positivos, o todo el valor de la bobina sea positivo como imaginario, ¿qué me están dando? Su impedancia o su admitancia de cada bobina. Esa fue pregunta para ustedes. ¿Impedancia o admitancia de la bobina? Impedancia. Impedancia. ¿Qué unidades debe de tener siempre la impedancia? Ohm. Entonces no hay por qué preguntar qué son. En este caso, todas las bobinas tienen un número imaginario y además es positivo. ¿Qué significa? Que todas las bobinas están dadas como impedancias. Las unidades deben de ser ohms. Aunque no me los estén escribiendo, no tengo por qué preguntarlo si es algo que ya conocemos. Entonces, vamos a empezar a reducir el circuito. ¿Qué detalle hay? Y que no lo había yo mencionado, pero ahora sí lo puedo decir. Que vamos a dejar para la última reducción o los elementos más cercanos a mis terminales de acceso, siempre van a ser los últimos que yo voy a reducir. Puedo empezar del lado contrario, donde tengo mis terminales de acceso, en la parte de arriba, en la parte de abajo, siempre empiezo del lado contrario, hacia arriba, hacia abajo, a los lados, como sea, de mis terminales de acceso a la red eléctrica y me voy acercando a estas terminales. Los últimos elementos que yo voy a reducir son los que estén más cercanos a esas terminales. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Los elementos más cercanos a las terminales de acceso, así estén conectados en serio en paralelo según se vea, siempre deben de ser los últimos. Yo puedo empezar, en este caso mis terminales están a la derecha, empezar de izquierda a derecha, puedo empezar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de donde yo pueda, pero no puedo empezar con esos elementos. Entonces, ¿cuáles son las reducciones que yo puedo hacer aquí que van a ser equivalentes? ¿Por qué? Porque no necesariamente debo de hacer una sola reducción. Si la estructura eléctrica me permite realizar 3 reducciones equivalentes de una vez, pues de una vez las hago y no voy de una por una porque me voy a tardar más tiempo. Entonces, ubico cuáles son las reducciones que yo puedo realizar sin problema y si fueran 5, 6 o nada más una, pues realizo esa reducción y continúo con mi circuito
para poder obtener lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cuáles serían las reducciones que podemos hacer en esta estructura eléctrica sin ningún problema, recordando que lo que en realidad tenemos, a pesar de que son bobinas, es la impedancia de esa bobina y vamos a trabajar entonces con impedancias? Entonces, ¿cuáles son las reducciones que yo podría hacer en este momento para ir simplificando mi circuito o irlo reduciendo y que sea más fácil encontrar la inductancia total que me están pidiendo? La bobina de 30 y 10, las de la izquierda que está en serie, ¿no? Bueno, Para entonces, empezar. esa bobina, tendremos una inductancia, vamos a llamarle 1 ahorita. ¿Cómo quedamos que estas dos bobinas están conectadas? Serie. ¿Y cómo se reducen cuando las bobinas están conectadas en serie? Se suman. Se suman. Entonces sería 30i más 10i va a ser igual a 40i. Y ya sabemos, además, no es L1, sino es impedancia 1, que son ohms. Bueno, ya le puedo escribir unidades aquí, aunque no me las hayan dado. Bueno, ¿cuál otra reducción es la única? Sería en paralelo la de 12i, 36i y 18i. Perfecto. Entonces tenemos 3 impedancias conectadas en paralelo. ¿Y cómo se reducen las impedancias cuando están conectadas en paralelo? El inverso de la suma de los inversos. ¿Cuántas tenemos? 3. Entonces aquí sí podemos aplicar el inverso, debemos, perdón, de aplicar el inverso de la suma de los inversos y no tenemos posibilidad de aplicar solo el de 2, porque no tenemos 2, sino 3, tenemos más de 2. Entonces sería 1 sobre 12i más 1 sobre 36i más 1 sobre 18i. Entonces es el inverso de la suma de los inversos. ¿Cuánto da esa operación? Por favor, ustedes la hacen. Ah, se me había pasado. Permítame. Bueno, no se los mando hoy. Hay 2 aplicaciones. Voy a compartir pantalla. Permítame un momento. Hay 2 aplicaciones. Están viendo aquí, no sé cómo cambiarla. Tienen una que dice ahí Matt Halley, que es una especie, esta que está aquí, la voy a abrir. Es una calculadora con la cual podemos trabajar con imaginarios y trabajar de una vez con determinantes. De lo que estoy seguro es que puede trabajar sin problema con determinantes de 3×3. Parece que a partir del determinante de 4×4 ya generan ciertos conflictos. La calculadora no está muy bien, a reserva de que ya la actualización esté bien, lo tendríamos que verificar. Pero esta sería una. Y está la otra, que es esta que se llama Calcen, que esta sí me permite trabajar con determinantes de hasta 10×10 y esa ya está verificada que sus resultados están correctos. Entonces son las 2 calculadoras que podemos estar usando, o las 2 aplicaciones, perdón. Posteriormente ya les mando la imagen para que la busquen bien y la puedan ustedes descargar para trabajar con ellas. Y entonces vamos a trabajar de esa forma. Las pueden usar tanto para el examen como para aquí en clase, o usar su calculadora que ustedes tienen. Ya depende para que no haya el pretexto de que mi calculadora no tiene imaginarios. Las 2 calculadoras manejan imaginarios, las 2 calculadoras ya calculan determinantes. Una la hace, digamos que de una forma diferente a la otra, pero vamos a trabajar con ellas. Ahorita las voy a usar cuando sea necesario, en este momento no las voy a usar. Pero díganme cuánto da esa operación, por favor. 6i. 6i. Entonces ya tenemos 6i. ¿Es la única reducción que podemos hacer? O las únicas 2, perdón, ya llevamos 2. Ya no hay más elementos que podamos reducir en este momento sin necesidad de estar viendo cómo están conectados los demás. O sea, que yo pueda decir, estos 3, estos 4, estos 2 están conectados en esta posición y no altera que yo los pueda reducir en este momento. Pues se podría reducir las de hasta abajo, 8i y 24i, que están en paralelo. También 3i y 6i. Y también el 3i y el 6i. Estas 2 están en paralelo. ¿Y cuál otra? El 3i y el 6i. Así es, son las otras 2. Ahora, ¿cuántas me dijiste que están en paralelo?
bueno, en un caso serían 2, entonces ya podemos aplicarlo de R1 por R2 ¿Valores iguales o diferentes? diferentes. Diferentes. Por lo tanto, ¿qué aplicaría yo? L1 por L2 sobre L1 más No, L2. no es L1 por L2 porque no tenemos inductancias. ¿Qué tenemos? Por ser imaginario, ¿qué tenemos? Impedancias. Impedancias. Y las impedancias en paralelo se reducen a través de ¿qué? ¿Qué aplicamos? ¿Cuál es la ecuación general? Cada vez que tengamos impedancias conectadas en paralelo, ¿qué aplicamos? ¿Qué pasó con esa tablita? ¿No la manejan? El inverso. El inverso, pero si solo tenemos 2, ¿qué podemos aplicar? El producto de X1 por X2 El sobre... producto entre la suma, es decir, 8i por 24i entre La suma de 8i 8i. más 24i. ¿Cuánto de eso, por favor? Seis. 6, sí. No hay que quitarle el imaginario, y solo porque no tenemos ninguna sin imaginario, no lo podemos quitar. Las otras 2 impedancias que están conectadas en paralelo y por ser diferentes también sería 3i por 6i entre 3i más 6i. ¿Cuánto da eso, por favor? 2. 2i. 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 Y son ohms. Bueno, entonces creo que ya no hay más que podamos reducir. Detalle, lo que yo estoy haciendo aquí es lo que ustedes tendrían que hacer en el examen. Yo no les estoy pidiendo que aquí me escriban de nuevo el 1 y cuánto dio el inverso, pero sí de dónde salió el 6i. Si ustedes me escriben impedancia 2 igual a 6i, o hacen lo que les encanta, que yo no sé por qué, quién les enseñó, eso sí no es correcto, porque si yo no estoy estudiando o yo no soy un ingeniero que conocía esa parte y me dicen que la impedancia 2 es igual a 16 en paralelo con 18 y en paralelo que luego así escriben con 36, perdón, y igual a 6, y en primer esto no está estandarizado, eso solo es algo que trabajamos en la escuela. ¿Qué significa? Que muchos no van a saber que esto es, que están en paralelo. Y entonces, ¿de dónde sale esto? No tengo manera de saber qué se está haciendo. Y yo debo de saber, independientemente de si soy ingeniero o no, qué operación están realizando para, de ser necesario, yo hacerla y verificar si esto está bien. Entonces, quien me escriba esto, aunque esté correcto la reducción, va a tener mal ese resultado. Deben de escribirme la operación tal cual y no hacer todo, simplemente ya darme el 6i. Ya sé que todo esto lo hace la calculadora. No les estoy pidiendo que me vayan paso por paso, nada más me indiquen de dónde salió el 6i. Si no está escrito de dónde sale este valor, todo está mal. Lo mismo sucede con esto. No me tienen que escribir, vamos con la más fácil que les de abajo, pues 18 entre 9 para ver que es 2i. No, nada más con que me indiquen qué operación se hizo, yo la puedo realizar para obtener el resultado. Entonces, si no está la operación completa de lo que se debe de hacer para obtener el resultado, que me indique o que me permita a mí realizarlo, todo va a estar mal, porque yo, repito, qué bueno que yo lo conozco, pero si yo no fuera en el trabajo, por eso tienen problemas, cuando dicen que no sabe, pues no. ¿Por qué? Porque él no es ingeniero. Él es a lo mejor un contador que gracias a que conoce al dueño de la empresa o que es el gran cuate del que está arriba, lo pusieron como jefe de esa área. Entonces, no por estar como jefe, necesita saber todo. Y si no conoce algo, los que no saben son ustedes, sino él, porque él es el que está más arriba. Entonces, todos los reportes siempre se hacen para que la persona que lo lea lo entienda, no el que hizo el reporte. El que hizo el reporte debe de buscar la manera de que cualquier persona que lo lea pueda saber de qué se trata y qué hizo. No de que debe de ser un ingeniero, porque como él es ingeniero, pues todos deberían de. Eso es lo ideal, pero no es lo que sucede. Entonces, cuidado con esa parte.
¿Dudas o preguntas con respecto a lo que acabo de mencionar, de lo que hay que hacer para poder darme un resultado que yo lo considere bueno? ¿O tienen alguna observación por hacerlo? ¿O alguna aclaración? Profe, yo tengo una duda. Dime. Si ponemos el 1 sobre el inverso de los dos bobinas, ¿estaría mal? No, porque eso es O correcto. sea, en Z3. Por eso es correcto. Que yo les haya pedido ocupar esta expresión no significa que es la única. Yo ya sé que es el inverso de la suma de los inversos. Y además ya sé que ese resultado es más, aunque no lo supiera. Si yo hago en mi calculadora científica el inverso de 1 sobre 8i más 1 sobre 24i, me va a dar 6i sin ningún problema. Lo que pasa es que hay una ecuación que me lo simplifica esto de aquí. Pero no quiere decir que por usar esta expresión y usar esta, yo voy a obtener dos resultados diferentes. ¿Qué significa? Que aunque yo no supiera que existe esta, aplico esta en mi calculadora científica y voy a obtener 6i. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. Que no importa la operación, el resultado no puede cambiar. Y se los comenté, este es el caso general cuando ocupamos esta. Pero si yo tengo dos, a veces es más fácil el producto entre la suma que escribir el inverso de la suma de los inversos. No quiere decir que no la puedas usar. Si tú quieres usar todo el tiempo el inverso de la suma de los inversos, yo no tengo por qué decirte que eso está mal. El resultado es correcto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Va, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, no? No, profesor. Voy a modificar de cierta forma mi circuito. ¿Por qué? Porque ya no tengo la misma estructura como tal. Lo que tengo aquí es una impedancia 1 y además tengo aquí a una bobina de 60i. Aquí tengo a una impedancia 3, tengo mi bobina de 15i, mi impedancia 4, tengo no una bobina, sino ahora tengo mi impedancia 2, la otra bobina de 12i, la otra bobina de 4i, 5i, por último 10i, y mis terminales A y B. Es decir, que de esta estructura eléctrica que tenemos del lado izquierdo, ahora ya tenemos una estructura eléctrica más pequeña, con menos elementos, del lado derecho. Ahora, ¿cuáles son las reducciones que puedo hacer? Vamos a tratar de hacer a lo mejor dos, es decir, mezclar impedancias, sobre todo cuando están en paralelo con la que está en serie enseguida para poder realizar. Aquí, como todo ya me quedó de cierta forma horizontal, ya no tengo hacia arriba y hacia abajo, tendríamos que ir de izquierda a derecha para acercarnos a las terminales A y B. Eso significa que ¿cuál sería la reducción que yo puedo hacer sin problema? ¿De qué elementos primero? La impedancia 1 con la bobina de 60i. Ajá, ¿cómo están? Están en paralelo y después puede hacer eso en serie. Si no tengo problema para ver que estas dos que están en paralelo, ¿cómo quedan con la impedancia 3? Cuando yo haga la reducción. En serie. En serie. Entonces, vamos a llamar impedancia 4, en este caso. ¿Y qué vamos a hacer? Pues a reducir esos elementos. Es decir, yo tengo mi impedancia 4, que va a ser igual a estos dos. ¿Cómo se reducen cuando tengo impedancias en paralelo? Sería 60 por 40 en el numerador, entre 60 más 40. Exacto. ¿No? Podemos usar el producto entre la suma o podemos usar el inverso de la suma de los inversos. Eso queda a criterio de ustedes. El resultado no va a cambiar.
porque estamos partiendo de la misma expresión. En este caso, como su compañero es el que está expresando, voy a respetar lo que me dijo, es decir, el producto entre la suma Z1 más 60i. Y después, esos elementos que están en paralelo, quedamos que quedan en serie ¿con quién? La impedancia 3. Z3. Por lo tanto, teníamos, Nada más lo sumamos. nada más lo sumamos. Entonces, por favor, ustedes hacen las operaciones. Los valores están en el pizarrón. Z1 vale 40i, Z3 vale 6i. ¿Cuánto da esa reducción, por favor? 30i. ¿Perdón? 30i. 30i. Entonces, tenemos un valor de 30i, que significa que nuevamente mi estructura eléctrica detalle, porque hay quien siempre se queja de que es necesario hacer todos los circuitos. Bueno, para llevar un orden y que no se equivoquen, que de veras no se equivoquen, sí. Si ustedes no tienen ningún problema al momento de estar haciendo las reducciones y no me quieren escribir todo, nada más las operaciones y darme el resultado, no tengo ningún inconveniente. El detalle está en que pueden, perdón, no es Z4, es Z5 aquí, en que pueden cometer algún error. Entonces, si no tienen inconveniente ustedes, yo tampoco. ¿A qué me refiero? Yo hago cada circuito para no equivocarme en la reducción que sigue y pueda yo ver cómo están mis elementos que voy a usar para la reducción. Si ustedes no lo quieren hacer porque siempre se quejan que son muchos circuitos, que hay que estar dibujando mucho y haciendo mucho, no lo hagan, pero si cometen un error, ni modos, se va a quedar ese error. Entonces, no es necesario que hagan todos los circuitos equivalentes que se van generando, pero sí es necesario que el resultado que ustedes me den no esté equivocado. Bueno, entonces, este sería, nuevamente me equivoqué, el circuito equivalente después de la reducción. ¿Cuál sería la otra reducción que podemos hacer? Bueno, antes, por favor, tomen una captura de pantalla. Profe, una pregunta rápida. Estos, por ejemplo, este ejercicio es lo que nos dijo que contaría lo de participación, ¿no? El tenerlos anotados. No, este ejercicio lo tienen que pasar a su libreta y es para uno de los rubros que les dije que me tenían que entregar la libreta y con todos los ejercicios completos era un punto. Es decir, este ejercicio que estamos haciendo aquí lo tienen que pasar a su libreta y conservarlo ahí hasta el momento en que yo les pida que me envíen todos los ejercicios, porque vamos a hacer más. Les voy a enviar o les voy a decir cuáles son los que deben de ver en YouTube para que yo no tenga que hacer todos y los tengan también como referencia para aquellos que no pudieron entrar el día de hoy. Y vean un ejercicio similar, a lo mejor no es el mismo, pero todos lo tendrían que ver y también lo tendrían que agregar a su libreta. Ajá. O sea que por eso les estoy diciendo ahorita, tomen una captura de pantalla. ¿Alguien sabe cómo eliminar en Zoom la imagen de ustedes? Porque me aparece, sí, les voy a enviar yo al grupo para que no haya problema este ejercicio ahorita en una captura de pantalla, pero aparece no se van a ver las terminales A y B de uno de los circuitos, porque hay una imagen que siempre aparece que es la de los participantes, que no sé cómo quitarla. Entonces, si alguien sabe, por favor, después me dice para que yo pueda enviar ya las imágenes con pantalla completa y no haya problema. Entonces, ya lo envié al grupo de WhatsApp. Ahí van a ver cómo hay un pequeño pedazo de imagen negra que no pude quitar. Esa es la que después me dicen cómo eliminarla, por favor. Entonces, con el cursor se arrastra. Ya lo intenté, pero no la puedo eliminar. La saco fuera de la pantalla y nada más la puedo mover hacia arriba y hacia abajo, pero no puedo quitarla. La puedo dejar en cualquier extremo superior, inferior, pero no puedo eliminarla de la pantalla. Ya lo hice, no la puedo quitar. Ahí sigue.
No sé si ustedes la alcanzan a ver o no les aparece en su pantalla, pero a mí sí. Bueno, ya les envié la imagen. ¿Por qué? Porque necesito borrar el pizarrón. Si alguien más sabe, luego me dice. Entonces, este es el último circuito que tenemos. Voy a borrar este lado. Necesito pizarrón. Y entonces, ¿cuál sería la otra reducción que puedo hacer a partir del circuito que tengo aquí? Paralelo Z5 con 15i. Ajá, ¿y nada más? Después en serie con Z, no sé qué número es, Z4. Z4, sí, pero es que necesitaba yo los datos. Necesito el dato de Z2, de Z4, porque después voy a borrar. Entonces, después ya no me voy a acordar cuánto vale. Y bueno, pues ya tenemos el de Z5, que es 30i. Entonces, me decías el paralelo de Z5 con 15i y además en serie ¿con quién? Z4. Con Z4. Entonces, vamos a hacer esa reducción de una vez y decimos que tenemos una impedancia 6 que va a ser igual al paralelo. ¿Cómo quieres realizar este paralelo? De igual forma, la multiplicación de Z5 con 15i. Producto entre la suma. Ujú. Z5 por 15i entre Z5 Más más 15i. y todo ello más Z4. impedancia 4. ¿Cuánto da eso, por favor? Aquí están los datos de la impedancia 4 y de Z5. Por favor, díganme cuánto da. 12i. 12i. Entonces me queda 12i, ya sabemos que son ohms. Nuevamente mi circuito se modifica. ¿Qué significa? Que puedo escribirlo de esta forma. Tengo a Z6 y después tengo en paralelo a 12i. Tengo después a Z2, 4i, 5i, 10i por último. Bueno, ¿cuál sería la reducción que sigue que yo puedo hacer? Z6 con 12i en paralelo. Ajá. Y eso estaría en serie con Z2. Bueno, de acuerdo. ¿Cómo quieres hacer? ¿Ya te fijas cuánto vale Z6? 12. Bueno, Ahí es ¿cómo lo mismo. Entonces, ¿cuál sería la expresión que podemos ocupar para hacer esa reducción por estar en paralelo estas dos y ser iguales? Creo que era Z entre 2, ¿no? O no me acuerdo. A ver, espera. Cualquiera de ellas entre 2. Entre Es dos. decir, si escribimos 12i entre 2 más Z2. ¿Cuánto de eso? 12. Y 12i de nuevo. Bueno, pues, nos dio 12i. No nos vamos a preocupar por lo que nos dé. Detalle. No vamos a estar cuestionando el dato si la operación está correcta. Si nos diera 0, pues es 0. No vamos a buscar más, porque en muchas ocasiones empiezan con que, ¿verdad que no puede ser esto? Bueno, a ver, si los datos que están ahí, con la operación que estemos haciendo, no nos estamos equivocando al momento de realizar la operación, eso lo vamos a dejar. Si nos dio 0, dejamos 0 y se acabó el problema. Si nos dio 40, dejamos 40 y no vamos a estar cuestionando el resultado si las operaciones son correctas. Bueno, ya tenemos eso. ¿Qué significa? Que vamos a tener un circuito en donde tenemos la impedancia 7, tenemos la bobina de 4i, la de 5i y, 10i. Bueno, y ahora, ¿qué podemos hacer y qué estaríamos obteniendo ya? pues hace. Hoy me hago a un lado, ahora sí, perdón. Sí, puede ser el paralelo de Z7 con 4i. Ajá. Y ya que nos dé Z8 y ya esos tres estarían en serie. Y ya nos daría la Entonces, total. ¿qué vamos a obtener ya? ¿Cómo se llamaría eso?
La impedancia, Impedancia total. total. Impedancia total. Así es. Ya vamos a obtener la impedancia total porque ya no vamos a hacer más reducciones. Y me dices que es el paralelo de estas dos. ¿Son del mismo valor? No, es diferente. Entonces, ¿qué podemos usar o qué quieres hacer tú para la reducción? ¿Qué quieres usar? Vamos las a dos. variarle el inverso de la suma de los inversos. No hay problema. Somos el inverso de la suma de los inversos. Es decir, 1 sobre el valor de la impedancia 7 más 1 sobre el 4i, porque es así la conocemos, y todo esto lo vamos a sumar con 5i más 10i. ¿Cuánto da eso, por favor? $18i. 18i. Y son detalle, obtuvimos el valor de la inductancia total. Bueno, como ya falta poquito, me voy a tener que apurar. No, lo que obtuvimos es la impedancia total de una bobina. Es decir, aquí tenemos la inductancia total o la impedancia total de bobinas. ¿Cómo se obtiene la impedancia de una bobina? Multiplicar por la frecuencia, ¿no? Ah, no. Y Ah, no, sí. omega, pero si este es total, la inductancia debe de ser ¿qué? Total. Total. Pues estamos hablando de totales. Y entonces, ¿qué hacemos para obtener lo que nos pidieron? Porque no nos pidieron la impedancia total, pero aún así la calculamos. ¿Qué fue lo que pidieron? Inductancia total. Bueno, y aquí me va a quedar igual la inductancia total. Despeje nada más. JT sobre IW. Es decir, la impedancia total entre y omega. La impedancia total es 18i. Omega, si ustedes recuerdan, en el primer circuito estaba como 10 a la 3, que es lo mismo que escribir 1000. Y por i. ¿Cuánto da la inductancia total, por favor? 0.018. 0.018 henrys o también 18 18.000 Henry. henrys. ¿Y la invertancia total qué hacemos para obtenerla? El El inverso. El inverso nada más. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto da el inverso? 55.55, creo. Sí. ¿Y 5 punto qué? 55. Y son henrys a la menos 1. Profe, cuando hagamos un ejercicio, ¿cuántos decimales quiere que usemos? Miren, aquí yo voy a trabajar 5, para que no haya problema, pues luego les platico por qué. Lo vemos en la siguiente clase porque ya se va a acabar. En realidad vamos con los resultados, nada más vamos a usar 2. Pero les platico el día jueves por qué vamos a usar 5, sobre todo por gente muy quisquillosa, para que no haya problema y luego les voy a explicar bien por qué. Bueno, ahorita por falta de tiempo me estoy apurando y esto que estamos haciendo aquí es el principio, o no es el principio, es circuitos integrados, pero eléctricos, no electrónicos. ¿A qué me refiero? De todas las bobinas que teníamos hace un momento, yo puedo sustituir una sola de 18 milihenries y trabajar a la frecuencia de 1000 Hz que me dieron, de 1000 radianes sobre segundo que me dieron, y me va a producir el mismo efecto en estas dos terminales que esta bobina, ¿sí? Quiere decir que yo tengo aquí una bobina entre A y B, eso fue lo que generé, que en vez de tener todas las de hace un momento, no recuerdo cuántas eran, las voy a poder sustituir por una sola bobina de 18 milihenries o una invertancia de 55.55 henrys a lo menos 1 y me va a hacer el mismo efecto. Por eso es que después surgieron circuitos integrados, porque en los circuitos eléctricos se dieron cuenta que de un circuito muy grande podemos trabajar con un solo elemento, con lo cual reducimos costos, reducimos espacio,
Y es mucho más fácil trabajar que tener 20 o 30 para hacer lo mismo. Entonces, ese es uno de los principios. ¿Dudas o preguntas? Profe, ¿todo bien? No, profesor. Bueno, entonces les estoy enviando la imagen. Perdón, sí, bueno, se las envío ahí, no hay problema. Ya ustedes la recortan lo que necesiten. Y nos vemos el día jueves, que tengan un excelente inicio de semana. Y entonces ya finalizamos la clase, nos vemos el jueves. Igualmente, profesor. Hasta el jueves, profesor. Gracias, profe. Que tenga un buen día. Gracias, profe. Hasta el jueves. Buen día.